buenas tardes. Qué lindo que podamos hablar con gente de Misiones. Gracias. Una provincia tan linda realmente, a la que queremos mucho. Gracias por atendernos también. Y te decía fuera de aire, ayudarnos a entender un poco qué pasó este domingo. En principio, ¿qué se votó en Chaco? Bueno, estas elecciones que son las llamadas elecciones de medio tiempo, que es como que no tienen buena prensa a nivel social, que en general la gente no se engancha tanto como a diferencia de cuando tiene que ir a votar algunos cargos para el Poder Ejecutivo, algunas elecciones finales. Siempre hay un poco menos de caudal de personas habilitadas para votar que concurren a las urnas, pero nunca hay una diferencia, nunca hubo hasta estas elecciones, desde el 83, desde la vuelta de la democracia en la República Argentina, en Chaco nunca había ido tan poca gente. Solo el 51% de las personas habilitadas para votar, que esta vez habían superado por 11.000 el millón de personas, 1.011.000 personas aproximadamente las habilitadas para votar. Bueno, un poquito más de la mitad fue a votar, el resto se quedó en la casa. Y me parece que esa es la primera lectura que debe hacerse, en principio, los y las candidatas que en esta oportunidad eran 11 listas conformadas en general por frentes. Solamente el Partido Obrero fue como partido, el resto eran todos frentes conformados por distintos sectores. Esa es una primera lectura, digo, el cachetazo que significa, que implica que la mitad de tus electores prefieran quedarse a mirar Netflix en la casa antes de ir a ejercer el derecho de votar. Por lo menos tiene que ser un cimbronazo si es que hay alguna conciencia real, ¿no? Porque a veces cuesta mucho a la clase política hacer autocrítica. Bueno, me parece que ese es la primera lectura importante a hacer. Lo que votábamos este domingo fue la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos una legislatura que es unicameral, solamente Cámara de Diputados. Como acá. No elegimos antes, muy bien, como en Misiones. Y está integrada por 32 legisladores. En este caso se renovaba la mitad, se elegían 16 diputados. Lo que sucedió fue algo que también era previsible de que pase. A ver, por un lado empecemos con lo que esperaba el oficialismo de Leandro Esdero. Leandro Esdero, un gobernador radical que se alió con la Libertad Avanza y conformó el siguiente frente que les voy a dar el nombre. No se puede más la Libertad Avanza. Chaco Pueblo es un eslogan de la época de la dictadura militar. Eso tuvo muchas repercusiones también cuando se anunció el nombre de esta unión, y por supuesto lo que también repercutió fuertemente a nivel social, esta alianza con Javier Milei a nivel provincial, ¿no? Es las primeras provincias que lo blanqueó, porque venían como coqueteando con algunas medidas y algunos fondos que sí se disparaban para la provincia de Chaco, a diferencia de otras provincias, por algunos resultados o votos en el Congreso de la Nación. Pero esto era, bueno, el blanqueo del romance entre el oficialismo y la Libertad Avanza, por un lado. Este oficialismo que esperaba entre 9 o 10 diputados, lograr meter 9 o 10 diputados para considerar un triunfo. Sin embargo, lo que sucedió fue que alcanzaron a lograr 8 diputados. Claro. ¿Qué pasó del otro lado? Del otro lado, bueno, yo les decía, hubo 11 ofertas diferentes en total, pero las más fuertes, las que más posibilidades tenían de ingresar legisladores a la Cámara, eran las relacionadas al Partido Justicialista. El Partido Justicialista al que le faltó autocrítica, al que le faltó consenso para realmente lograr una unidad, y esto quedó demostrado en las urnas. ¿Por qué? El frente liderado por Jorge Capitanich, Frente Chaco Merece Más, un frente histórico, ¿no?, en la provincia, logró meter 6 legisladores, y el otro frente de otra buena parte del justicialismo, en este caso conformado por 2 líderes, uno que es Atlanton Cheruc, un intendente de una localidad muy cercana aquí a Resistencia, podría decirse intendente histórico de aquí de la provincia,
que al no haber internas dentro del partido, no se realizaron las PASO, no lograron consenso con Capitanich, y junto a otra intendenta que es Magda Ayala, una joven mujer intendenta que está haciendo muy buena gestión en la localidad de Barranqueras, otra localidad muy cercana a la ciudad de Resistencia, conformaron este grupo, este frente que se llamó Frente Primero Chaco, y que logró meter 2 legisladores. Entonces la lectura es, si el Partido Justicialista hubiera ido unido, tal vez incluso podrían haber ganado al oficialismo de turno. Se mostró triunfante, ¿no? Ustedes tengan visto, habrán visto en los medios de comunicación, batucada y demás. Yo decía esta mañana en nuestro programa, me parece que le pasaron mal la dirección a la batucada, que había ido a Fontana, porque los únicos ganadores en realidad, a simple vista y un poco más profundamente también, son los referentes del justicialismo, que lograron meter 2 legisladores después de una interna a enfrentarse a un Capitanich que está fortalecido dentro de la provincia, ¿no? Eso también está bueno eso que planteas, porque también en los medios nacionales es como que muestran a un Capitanich vencido, digamos, ¿no? Como el perdedor en esta disputa. Bueno, sí, esa es la lectura que puede hacer o que quiere mostrar algún medio de comunicación según la línea editorial que tenga, ¿no? Básicamente. Lo que sí hay que decir es que hubo una campaña electoral plagada de noticias falsas, de fake news, esto a lo que parece que nos vamos a tener que, lamentablemente, acostumbrar a través de las redes sociales. Sí, tremendo, fue además. Esto es lo llamativo digo, porque el oficialismo de Leandro Esdero, por supuesto, contó con todo el aparato estatal a favor, y era notoria la publicidad que se invirtió en redes sociales. Uno abría cualquier página de Chaco y aparecían primero las fake news, muchas relacionando a Capitanich por ciertas situaciones de corrupción y demás, y otras de causas donde ni siquiera figura Capitanich, pero lo relacionaban con personas que sí tienen causas judiciales. Eso por un lado, y después por el otro, la publicidad abierta de la lista del oficialismo, ¿no? De Chaco Pueblo más Libertad Avanza, en las diferentes plataformas digitales. Era algo. Era notable. Gabriela, y en relación a esto que ustedes marcan y que es muy notorio, además la baja participación, ¿ahí hay alguna explicación? ¿Cómo fue la campaña? ¿Qué pasó en la campaña como para que haya tanto desinterés en ir a votar? Bueno, por un lado, esta idea me parece que de la antipolítica, ¿no? De generar, son todos iguales, todos son corruptos, todos roban, este mensaje del discurso plagado, sobre todo en redes sociales, donde la gente por ahí tiene una falsa idea de intimidad, y sin embargo el algoritmo hace que vean lo que realmente quiere que se vea, ¿no? El algoritmo, no lo que verdaderamente elija. Claro. Y claramente hay una reflexión política al margen de la calidad de las propuestas y de los candidatos, porque la verdad es que nosotros tenemos también leyes provinciales que obligan a los candidatos a atravesar un debate público, por ahí con algunas, siempre perfectible, digo, no termina siendo un debate, sino exposiciones y demás que se transmiten por un canal. El Tribunal Electoral lo tiene que hacer, y la verdad es que en estos debates era pobrísimo, casi no se escuchaban, por ejemplo, del lado del oficialismo casi no se escuchaban propuestas, sino que era ir en contra de todo lo mal que se hizo. Voy a hablar del caso de Cecilia Strisowski, de este femicidio tremendo que vivimos en nuestra provincia, relacionándolo con la gestión anterior. Hay personas detenidas que están a la espera. Fíjense lo politizado que está ese caso, que todavía no inició el juicio del caso de Cecilia Strisowski, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo han sido estas campañas, que la verdad es que se escucharon muy pocas propuestas.
Se habló mucho de la pesada herencia, todavía más de 1 año y medio de la gestión actual. Claro. Yo quería hacerte una consulta más en términos no de pronóstico, pero sí de prospectiva, si lo querés ver así. Dado los números como están, 16 bancas eran las que se tenían que renovar, 6 para el sector de Capitanich, 2 para el otro sector del justicialismo, y las otras 8 para el oficialismo aliado con la Libertad de Avanza. Visto así, depende del proyecto que se trate, hasta uno puede ver al justicialismo más fuerte, digamos, porque la Libertad Avanza no coincide en todos los casos con el radicalismo. Y también es cierto, si hay una demostración de cierta madurez política dentro del justicialismo, se podría tener esa lectura que vos decís, con posibilidades de buscar consensos en pos de, bueno, a quienes van a representar ahí en la legislatura. Habrá que ver, porque esa búsqueda de consenso, esa autocrítica, esa posibilidad de ir unidos debió darse antes de las elecciones y no lo lograron. No después. A ver, no hay muchas expectativas iguales. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que el oficialismo no logró la mayoría automática que esperaba lograr en esta legislatura, así que, y de hecho fueron burdos en algunas medidas. Hay 2 cosas que me gustaría mencionar. Una denuncia que se hizo en contexto de campaña. Nosotros tenemos aquí en la provincia de Chaco un programa de asistencia social, porque no es otra cosa que entrega de mercaderías, que se llama Ñachec, que significa gracias en lengua com. Ese programa tomó cierto estado público durante la campaña, porque en estos días se entregaban, era alevoso como se veía, hay filmaciones y denuncias de entregas de mercadería estimadas a cambio del voto a favor del oficialismo, ¿no? Un programa que tiene ciertas críticas porque justamente la periodicidad de la entrega no era la que se esperaba, donde habitualmente una vez al mes la gente recibía una caja de mercaderías. Bueno, se venían postergando, hacía 3 meses que algunas familias no recibían las cajas de mercadería, entonces había como un cierto enojo por parte de la población al notar que ahora, en contexto de la campaña, en el mismo día o el día previo, empezaron a entregarse estas mercaderías. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros tenemos una empresa provincial, la empresa Ecom Chaco, que se ocupa de la comunicación informática de todo el territorio provincial. Es la que ha distribuido los diferentes anillos de fibra óptica para la conectividad en territorios muy alejados, como incluso en zonas del impenetrable, en escuelas rurales y demás, y de la provincia en general. Y es la encargada habitual de hacer la carga de datos al sistema electrónico para poder dar a conocer los resultados. Ustedes, si ingresan a la página resultados.chaco.gov.ar, van a tener los resultados de las distintas de estas elecciones, ¿no? Y es lo que habitualmente se va cargando a través de la empresa Ecom. Lo que sucedió el día jueves fue que los trabajadores y las trabajadoras de la empresa recibieron una circular, una resolución donde se les anunciaba que iban a verse impedidos de ingresar desde el jueves hasta el sábado a la noche o incluso el domingo, salvo aquellas personas que sean designadas para la carga de datos y no sé qué más. Hay una situación muy puntual con la actual gestión de Leandro Esdero, que es la desconfianza que hay respecto de los trabajadores del Estado. De hecho, la misma empresa, Ecom Chaco, era la que tenía a su cargo los medios públicos de la provincia que habían sido creadas en la gestión anterior de Capitanich, como por ejemplo el canal Chaco TV, la radio Provincia del Chaco y en su momento la agencia Foco. Una vez que asumió Esdero, lo primero que hizo fue borrar la agencia Foco, despedir a los trabajadores, reubicar a algunos en Chaco TV y en Radio Provincia, y después, a lo largo de la gestión de este año y medio, fue despidiendo a los trabajadores. De Chaco TV y de Radio Provincia se despidieron 100 trabajadores
que pertenecían a la empresa de Comchaco. Ujú. De ahí era la conexión. Después fueron despidiendo otros 100 trabajadores de la misma empresa, del área de informática y demás, con el argumento de sin justa causa, ¿no? Se indemnizó a los trabajadores, pero quedaron sin trabajo, bueno, unos 200 trabajadores ahí en ECOM, más las distintas reparticiones provinciales. Pero quiero contar la situación de ECOM porque me parece que es importante para entender el nivel de paranoia, puede decirse, que tiene la actual gestión de Esdero en relación a las personas que no profesan la misma línea política que él. Es decir, cualquier persona que sea peronista y trabaja dentro del Estado, o si alguna vez tuvo alguna inclinación que no sea hacia la Unión Cívica Radical o la Libertad Avanza, es perseguido dentro de la gestión. O directamente despiden a esos trabajadores. Ahora, Gabriela, esta empresa es la que tenía que cargar los datos, decís vos. Tiene que cargar los datos. Entonces, cuando les anuncian a los trabajadores, salen los sectores sindicales a hacer la denuncia pública, hacer una presentación al Tribunal Electoral y demás. La verdad que rápidamente actúa el Tribunal Electoral y designa veedores de los partidos políticos de la oposición, veedores informáticos, para que ejerzan un control sobre esa carga de datos, independientemente de que la verdad, digamos, definitiva la tiene el Tribunal Electoral, que a partir de mañana va a comenzar el escrutinio definitivo con cada uno de los fiscales de cada uno de los partidos políticos y a revisar urna por urna cuántos votos hay y demás. O sea, la verdad, es mentira, en todo caso, hubiera tenido patas cortas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no se termina de entender el objetivo con el cual lo único que logró el oficialismo fue sembrar dudas. Porque la verdad nunca había pasado algo así, jamás. Siempre, durante las diferentes gestiones de gobierno, es la empresa ECOM del Estado provincial, más allá del color político que gobierne, la que hacía ese carga, la que ha hecho la carga de datos. Gabriela, y eso que ustedes votaron de manera, entre comillas, tradicional, con papel, boletas en papel, ¿no? Sí, todavía ese es el sistema que se está utilizando aquí. Gabriela, mil gracias por este tiempo, por ayudarnos un poco a mirar también desde Misiones lo que está pasando ahí en Chaco, lo que pasó en Chaco, y ya volveremos a charlar porque me parece que octubre, que está un poco lejos, pero no tanto. Tan lejos, tan cerca octubre. Es muy interesante lo que pueda llegar a pasar, porque ¿cuántos diputados están en disputa y diputados nacionales para octubre? Diputados no estoy recordando, pero senadores son 3. 3, mira. Sí, y diputados no recuerdo. Pero sí que senadores, sé que tenemos que cambiar 3. 3, que no es menor. Ahí también vamos a seguramente a mirar lo que se disputa. Así que mil gracias, Gabriela. A ustedes, chicos, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. Gabriela Pellegrini es periodista de Bohemia en Vivo, que es un canal de streaming, y de Proyecto Bohemia, que